de Malala, que postulaba al Premio Nobel de la Paz, pero que no logró llevárselo. Pero aún así se ha convertido en todo un símbolo a nivel mundial. Hace un año ella fue baleada por los talibanes en Pakistán por levantar su voz para defender el derecho a la educación de las niñas. El Nobel de la Paz estuvo cerca, pero no le llegó. Tan solo la noche anterior, en un auditorio neoyorquino y en directo a las preguntas de Christine Amanpour de CNN, la propia Malala Yousafzai reconocía: si ganara el Nobel de la Paz sería un gran honor y más de lo que merezco. Aún me queda mucho por hacer. El premio sin duda la ayudaría a empezar su tan ansiada campaña por la educación de las niñas en su país, Pakistán. Pero 24 horas después de haber ganado el premio Sájarov de Derechos Humanos, Malala no pudo rubricar la avalancha de reconocimientos con el premio más esperado. Su padre, Ziauddin Yousafzai, es el más afectado, pues se convirtió en el artífice de la campaña que ha convertido a la joven pakistaní de 16 años en un ídolo global. Hoy se presentó ante el auditorio del Banco Mundial. Estoy soñando ahora con ver a todas las niñas ir a la escuela, viendo a todos los chicos no en talleres de trabajo o vendiendo helados, sino yendo a la escuela. Puedo ver un futuro mejor. Sueño y creo que los sueños de hoy se convertirán en realidad mañana. Con Nobel o sin él, Malala reiteró su intención de volver a Pakistán, lanzarse a la política y llegar a ser primera ministra para salvar a su país. Tengo la esperanza de que llegará el día en que voy a volver a Pakistán tan pronto como sea posible. Voy a volver a mi patria, pero quiero ir allí para llevar el poder de la educación. Así que tengo que estudiar duro, tengo que trabajar duro y más tarde tengo la esperanza de que la gente va a votar por mí. Malala sufrió un atentado en octubre de 2012 a manos del grupo talibán, mientras viajaba en el autobús escolar de regreso a su casa en Mingora. Fue llevada a Reino Unido, donde 3 meses después los neurocirujanos británicos la dieron de alta, aunque hubo que volver a intervenirla para una reconstrucción craneal. La niña se recuperó milagrosamente y recuperó el habla y la capacidad auditiva. Pese a las amenazas que sigue recibiendo, Malala ha reiterado su intención de acabar los estudios en Gran Bretaña y volver a Pakistán para lanzarse al ruedo político en su... Muy bien, toda la suerte para Malala y ojalá que muy pronto pueda ganar un premio Nobel de la Paz. Muy bien, y en Pakistán las fuerzas estadounidenses capturaron al que describieron como comandante talibán Latif Mehsud en una operación militar. Según el Departamento de Estado norteamericano, se trata de un líder terrorista y un comandante en jefe que el grupo armado Fretrek, vinculado al talibán. Harf no dio detalles de la operación. La vocera añadió que era un confidente cercano al líder del grupo talibán, Hakimullah Mehsud, quien dio esta semana una entrevista a la BBC sobre posibles conversaciones de paz. No se cree que tenga algún tipo de lazos familiares. El grupo armado, dijo Harf, también se había comprometido a atacar los Estados Unidos nuevamente. Muy bien, ¿esos tienen relación con los talibanes que atacaron a Malala? Sí, los talibanes tienen... es una fuerza que no es propiamente nacional, está a medio camino entre Afganistán y Pakistán. Su base de apoyo es una etnia que vive entre ambos países, los pashtun, y sí, son, digamos, grupos descentralizados, autónomos, pero vinculados sobre todo por una ideología, y da la impresión de que este dirigente últimamente estaba demasiado confiado en sí mismo y en su seguridad. Por un lado se daba el lujo de poco menos que rechazar el llamado al diálogo del nuevo gobierno pakistaní. Por otro lado, se daba el lujo de dar entrevistas a medios internacionales como la BBC, y mi presunción, es una mera hipótesis, es lo capturan menos de una semana después de haber dado la entrevista a la BBC, lo cual sugiere que tal vez los norteamericanos habían estado siguiendo a los periodistas y a través de ellos lograron encontrar a este individuo. ¿Y es un golpe duro para la organización? Sí. Sí, de hecho, él hablaba en esa entrevista, yo la vi en la BBC, hablaba en buena medida en representación de la rama pakistaní de los talibanes. Parece ser el líder más importante que tenían. Entonces se le congeló la sonrisa que tiene en la entrevista que dio a la BBC. Bueno, y esa es parte pues de la estrategia de los Estados Unidos contra el terrorismo. Bien, según una organización de los derechos humanos, los rebeldes sirios habrían cometido crímenes de guerra. En un informe señalan que los insurgentes mataron a 190 civiles y tomaron a más de 200 rehenes durante una ofensiva militar en el mes de agosto.
Los bombardeos de las fuerzas leales al presidente Bashar al-Assad siguen cobrando más víctimas en Siria, pero el baño de sangre parece venir de ambos lados. La organización Human Rights Watch ha acusado esta vez a los rebeldes sirios de haber cometido crímenes de guerra durante una ofensiva en agosto, cuando tomaron el control de varios poblados cerca a la frontera con Turquía. En un informe se detalla cómo el 4 de agosto 190 civiles fueron asesinados y otros 200 secuestrados en la ciudad de Latakia. De las 190 víctimas mortales, cerca de 67 fueron ejecutadas a sangre fría, entre ellos 57 mujeres, 18 niños y 14 ancianos. Según la organización defensora de los derechos humanos, los civiles eran de la minoría alawita a la que pertenece el presidente sirio Bashar al-Assad. Algunos aldeanos con los que hablamos nos explicaron lo que encontraron cuando regresaron a sus hogares el 19 de agosto, después de que las fuerzas del gobierno habían recuperado el control de esos pueblos. Nos contaron que fueron ejecutados varios miembros de sus familias que dejaron atrás por seguridad. Los investigadores que estuvieron en el mismo lugar de la masacre durante todo el mes de septiembre han recabado pruebas documentadas con fotografías y videos. Se pueden ver cuerpos carbonizados, paredes de dormitorios manchadas de sangre y paredes en las que se puede leer: el Frente al-Nusra traerá la victoria a la gente de Siria. Según la organización, son en su mayoría obra de una veintena de milicias radicales islámicas que operan en zonas controladas por la oposición y que no están afiliados al llamado Ejército Libre Sirio, brazo armado de la oposición moderada. Encontramos los cuerpos de los residentes en las calles, en sus casas, así como varios cadáveres quemados y en fosas comunes. Human Rights Watch hizo un llamado para que Naciones Unidas imponga un embargo sobre armas para todos los grupos, ya que la evidencia apunta a que se cometieron crímenes de guerra. Gracias a los informes de Human Rights Watch y también de Médicos Sin Fronteras que se puede saber qué es lo que está sucediendo en Siria. Lamentablemente los abusos han sido cometidos por ambas partes, ¿no? Sí, pero además estratégicamente lo que hace Al-Qaeda es propio de una organización nihilista, y eso es lo bueno de Al-Qaeda, que se hace daño a sí misma, por suerte, haciéndole daño a gente inocente. Porque, digamos, si a algún alawita en Siria le quedaba alguna duda de qué podría pasarles en la eventualidad de que el régimen pierda la guerra, este tipo de masacres disipan cualquier duda. Y entonces, ahora muchos alawitas, la virtual totalidad de los alawitas, probablemente la mayoría de los cristianos y otras minorías religiosas, después de ver cosas como estas dirán: hay que respaldar al régimen sin ambajes, porque la alternativa es que nos masacren a mansalva. Entonces, en ese sentido, esto no solo es como decía un pensador francés, esto no solo es un crimen, es además una estupidez, o es algo peor, es un error. Es una organización que tiene una fuerte vena autodestructiva, por eso hace cosas como esta. Claro, el equipo que está trabajando para el desarme en Siria está pidiendo también que se realice un alto al fuego. ¿Va a ser posible? ¿Cómo va la situación, el pedido? Yo creo que el Ejército Libre Sirio muy probablemente acepte el alto al fuego, primero porque no le está yendo bien en los combates, pero en segundo lugar porque de cualquier manera, si bien ellos aceptarían, el tema es que quieren diferenciarse de los grupos vinculados a Al-Qaeda, claro. Y el problema es que muy probablemente esos grupos no aceptarían cese al fuego alguno. Muy bien, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa del programa y vamos a volver con mucho más información. Entre ellas, ha muerto a los 100 años de edad en Roma el criminal de guerra nazi Erich Priebke. Y también, lamentablemente, ha naufragado otro barco con inmigrantes en las